pues entonces empezamos a ver esta clase y se me olvidó empezar a grabar como siempre, canastros. Ah, ya la están grabando, gracias. Ok, entonces tenemos... La clase pasada vimos que hay diferentes tipos de flujos y que va a depender de cómo estén las líneas, el tipo de flujo que va a suceder o el tipo de flujo que es. Y vimos que para determinar el tipo de flujo tiene que ver con el número de Reynolds que tenemos aquí. Disculpen, ¿sí están viendo un PowerPoint? Sí, maestra. Sí, profesora. Gracias. Entonces, de acuerdo al número de Reynolds, podemos caracterizar los tipos de flujo. Y obviamente, si hablamos de flujo es porque hay un fluido que se está desplazando. Dice aquí que la dinámica de fluidos estudia el movimiento de estos y se transfieren de un lugar a otro por medio de dispositivos mecánicos como bombas, ventiladores y fluyen a través de tuberías. Podemos ver que esto es como un tipo de tuberías y por aquí van los fluidos, ¿no? Existen 3 leyes de la física que aplica a cada flujo y son la ley de la conservación de la masa, la segunda ley de Newton y la primera ley de la termodinámica. No es que las vayamos a revisar, pero sí intervienen de cierta manera estas leyes para que se desplace un flujo, pero no tanto para que se desplace, sino para que exista la transferencia de cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí este fluido que va dentro de esta tubería, permítanme. Podríamos decir que aquí hay un fluido, está siguiendo esta dirección. Entonces, el hecho de que este fluido se esté desplazando en este sentido, este fluido puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser petróleo, puede ser gasolina, lo que ustedes quieran. Es un líquido que está aquí desplazándose. Este líquido, para que se desplace, tiene cierta cantidad de movimiento, por lo tanto, tiene una cierta velocidad. Pero en el momento que les digo un líquido, mi pregunta para ustedes sería, el hecho de que se desplace, vamos a pensar, esta parte o esta parte de este fluido llegue a es decir, para que mi fluido llegue desde este punto a este punto, ¿interviene en algo la masa? Sí, ¿no? Sí, no. ¿Por qué? Pues es como como un trabajo, transportar un cuerpo, se podría decir. Pues sí, es como transportar un cuerpo, como lo acaba de decir usted, ¿no? O sea, vamos a pensar que aquí había un tanque y por esta tubería del tanque sale aquí agua, voy a pensarlo. Entonces, para que esta agua llegue de este extremo de la tubería a este extremo de tubería, pues tiene que transportarse. Y la masa de agua que estaba aquí, en un momento dado, va a llegar a este punto. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O no? Sí, profesora. Sí. Gracias. Entonces, a eso se refiere que para la transferencia de cantidad de movimiento tenemos que ver un poquito de eso de la conservación de masa, porque el agua que está aquí, porque necesitamos el agua por acá, en un momento va a llegar de este lado. Y si se acuerdan, esto tiene que ver con la ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad? Sí, no. Más o menos. Es la de Bernoulli, ¿no? No. ¿Ya se acordaron? Sí, creo que ya. Sí, ¿Ya? sí. Es la de, La ecuación de... Dígame. donde se multiplica la velocidad de flujo por el área. Ándele, esa mera. Esa es la ecuación de continuidad. Pero bueno,
vamos a tocarla. En este momento no la vamos a abordar, pero sí quiero que consideren que, bueno, hay una masa de agua que pasa de aquí y pasa hasta acá, ¿no? Por la tubería. Y obviamente conforme se desplaza esta masa de agua desde ese punto hasta este, pues va a llevar una velocidad determinada, ¿no? Por eso es que dice aquí que para la transferencia de cantidad de movimiento hay 3 leyes que vamos a tener que revisar. Una de estas es la conservación de la masa. ¿Por qué? Porque el agua que sale del tanque no se va a destruir, o sea, solamente le estás trasladando hasta el otro punto de la tubería. Y la otra es la segunda ley de Newton, que tiene que ver con el momentum o con la cantidad de movimiento, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de la segunda ley de Newton? ¿Cuál es? Masa por aceleración. Muchas gracias. Quiere decir que si le aplicas una mayor masa, perdón, una mayor cantidad de fuerza, vas a obtener mayor aceleración, ¿no? Entonces, estos dos que les estoy marcando aquí, de alguna manera los podemos ver o apreciar en este pequeño dibujito. O sea, si esta cantidad de agua aquí tiene que llegar hasta acá, pues a lo mejor la fuerza de gravedad es la que está empujando para que llegue hasta acá, ¿no? A esta masa y le provoca una aceleración para que se desplace. ¿Sí vamos bien ahí? Sí, no. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, y la otra dice primera ley de la termodinámica, que habla de la conservación de la energía. No se va a crear ni destruir la energía, solamente se va a ir transformando, ¿no? En el mismo fluido. Entonces, estas ahorita las vamos a, ahora sí que recuérdenlas, ya las vieron ustedes, pero ahorita vamos a recordarlas para hacer nuestro balance de cantidad de movimiento. En este caso, podemos ver que un flujo de fluido va a estar en función de 4 variables independientes, que van a ser sus coordenadas X, Y y Z y el tiempo. Es decir, estas 4 variables pueden ser independientes y de estas va a depender el flujo de fluido, es decir, el desplazamiento que tenga un fluido. Dice aquí, si el flujo en cada uno de los puntos es independiente del tiempo, se denomina flujo estado estacionario o permanente, que es algo que me comentaban ustedes la clase pasada. Si no cambian las variables con respecto al tiempo, es un flujo estacionario o un estado estacionario. Si el flujo en un punto varía con el tiempo, se dice que es un flujo en estado, es un flujo transitorio o no permanente. ¿Por qué? Porque está variando con el tiempo. Pero aquí hay una gran nota y esta nos conviene considerarla a nosotros. ¿Por qué? Es posible reducir convertir el flujo transitorio en un flujo estacionario cambiando el marco de referencia. Ya vimos que el estacionario es cuando es independiente del tiempo, ¿no? Y podemos pasar de un flujo transitorio a uno estacionario si cambiamos el marco de referencia. Les presento un avión. Imaginen que este avión, si ustedes ven esta imagen y después y estamos viendo cómo el avión se está desplazando a una velocidad hacia acá, tan, 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 y observamos este punto, si vemos el desplazamiento del avión con respecto a este punto, ¿va a cambiar su desplazamiento con respecto al tiempo? Es una pregunta. Si ustedes están situados aquí en este punto, en el punto P, ¿el desplazamiento del avión va a cambiar conforme pase el tiempo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no está en estado estacionario? ¿Perdón? Bueno, porque no está en estado estacionario. ¿Y por qué no está en estado estacionario? Bueno, aplica un movimiento. Ah.
que aplico un movimiento. Sí, bueno, está en movimiento. Tengo un desplazamiento. O sea, si yo veo desde este punto el avión, ahorita está aquí, ¿no? Voy a pensar que esto es el avión. En 5 segundos va a estar acá. En otros 10 segundos va a estar acá, ¿sí? Y en otros no sé cuánto va a estar acá. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y a lo mejor voy a exagerar, va generando una trayectoria así y entonces va a ir cambiando con respecto al tiempo. Pero, ¿qué sucede si yo no lo veo desde sino que lo veo desde este punto donde está esa velocidad, esa V0? Si yo lo veo desde ese punto y aparte yo digo, es que el avión lleva una velocidad constante. El avión lleva una velocidad constante. Lleva una velocidad constante y se desplaza en esta dirección. Entonces, al establecer como referencia este punto y la velocidad constante con respecto a mis ejes Z, Y y X, ¿cómo va a hacer su desplazamiento? ¿Va a cambiar con respecto al tiempo? No, va a ser constante. Sí, va a ser constante porque estamos diciendo que la velocidad aquí va a ser constante, es una condición. La velocidad va a ser constante y entonces no lo voy a ubicar con respecto a cualquier punto de referencia, sino que lo estoy ubicando respecto a coordenadas. Entonces, en ese momento, su desplazamiento ya va a ser constante y podemos decir que si esto fuera un flujo, o sea, les puse un avión, pero si esto fuera un fluido, tendría un flujo estacionario. ¿Por qué? Porque no va a cambiar con respecto al tiempo. No sé si este ejemplo ayudó o no ayudó. Sí, no, tal vez. Sí, maestra. ¿Sí? Gracias. Entonces, esto es como podemos pasar de un flujo transitorio a un flujo estacionario. Cambiando el marco de referencia, o más bien estableciendo o fijando un marco de referencia, ¿sí? A esto también tenemos que ver que hay dos tipos de línea, las líneas de corriente y las líneas de trayectoria. Cuando hablamos de un fluido, y de hecho lo comentábamos en la clase anterior, que un fluido newtoniano iba a tener como que capas, imaginen que están paralelas, ¿no? Y que iba a tener así como la misma dirección. Pero entonces tenemos que ver que hay que son tangentes a la trayectoria del flujo, que son estas, y líneas de trayectoria, que son las líneas que son las que sí va recorriendo el fluido, o sea, como lo ven aquí. Aquí va para acá y aquí va el vector de velocidad. Aquí va y va el vector para acá. Aquí va y aquí va, ¿no? Entonces, las líneas que nos van a importar son las líneas de trayectoria. ¿Por qué? Porque en un flujo estacionario, las líneas de trayectoria siguen las líneas de corriente. Por eso, cuando hagamos el análisis del planteamiento para fenómenos de transporte, vamos a establecer que vamos a trabajar en flujo estacionario y entonces no nos tenemos que preocupar por las líneas de corriente, sino solamente por nuestras líneas de trayectoria, porque van a ser las mismas, nos van a dar la dirección que está siguiendo el flujo. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Ok. Entonces, hace un momento les hablo. Bueno, esto voy a dejar tanto, perdón. La clase pasada nos habíamos quedado en esto, que puede ser que tengamos aquí un sólido, una pared por la cual se esté desplazando una película como esta. Y que entonces esta película, que es delgada, se va a desplazar por esta superficie. Y yo les decía, bueno, ¿cómo podemos como que traducir esta película que está desplazándose, traducirla con un diagrama de cuerpo libre o qué fuerzas intervienen? Ustedes me comentaron sobre estas que vemos ahorita. Ahora que ya tuvieron chance de revisar, ¿cuáles serían las fuerzas que intervienen? ¿Estaría bien así el diagrama o qué otra fuerza interviene o le quitamos o le ponemos? ¿Podría ser también el esfuerzo cortante? Ok, el esfuerzo cortante.
Tan, 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 tan. ¿Ese dónde entraría? El esfuerzo cortante. Sí. ¿Alguna otra fuerza que nos sobre o nos La haga fuerza, falta? la fuerza normal tendría que ir perpendicular a la superficie, ¿no? ¿Así, más o menos? Sí. Ok. Y luego, ¿qué otra fuerza intervendría? O ya con esas. Pues no es una fuerza, pero no interviene el ángulo de inclinación. Intervendría, aunque lo voy a poner hacia acá. La verdad es que la manera en que interviene más bien es las fuerzas va a tener que separarse en X y Y, ¿no? Porque como está inclinado, habrá que tener que separar las fuerzas en componentes de X y componentes de Y. ¿Así? ¿Qué más le pondrían o le quitarían al diagramita? La gravedad ya viene con el peso, ¿no? Esta, ¿no? Bueno, la quitaría de aquí arriba, ¿no? ¿Así les Ajá. parece mejor? Sí. Ok, aquí se ve algo interesante, ¿no? Entre el peso y la normal, Sí, ¿o no? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo que qué sucede? Sí, ¿se acuerdan? O sea, aquí aplican fuerzas, pero también sabemos, como ustedes lo han visto, que debe haber como un equilibrio de fuerzas, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, aquí la normal y el peso tienen, la fuerza normal y el peso tienen alguna relación, es una pregunta. sí, ¿no? Se supone que eran iguales cuando no había fricción. Ok. Son iguales cuando no había fricción y que no hubiera movimiento, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo muy bien, pero solo recuerdo que eran iguales, pero no me acuerdo bajo qué condición. Ah, ya ven. Bueno, el chiste es de que vemos ahí cómo se están equilibrando las fuerzas, el peso con la normal, la viscosidad, el esfuerzo cortante. ¿Y habrá otra fuerza que se ejerza sobre un fluido? Sí. Bueno, La no sé cómo explicarlo. Sí. Díganme. No sé cómo explicarlo, pero tendría que ver como una fuerza de empuje, ¿no? Que hace que se deslice el fluido. Sí, y con eso nos va a ayudar este esfuerzo cortante porque lo va a aplicar y va a vencer a esta viscosidad. maestra, ¿y la presión no aplica? ¿Sí? ¿Por qué? Dígame usted. Bueno, creo que pues dependiendo la presión puede que, bueno, genera algún movimiento en el fluido. Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Pues nosotros lo escuchamos, no se preocupe. Pues lo que había dicho maestra de que si hay mucha presión, pues el fluido puede reducir su viscosidad, ¿no? Y fluir más. Sí, y también algo que tenemos, o sea, hace un momento les decía que habría que establecer las condiciones. La presión, como bien lo comentó su compañero,
si lo revisamos, la presión es fuerza sobre área. Entonces, aquí también habría una presión que puede ser la presión atmosférica, o puede ser que si hay una, imaginemos que, ¿qué pasaría si hubiera mayor presión? Puede que le provoque el desplazamiento hacia abajo, o si esta presión fuera mayor en pues a lo mejor lo desplaza hacia la parte superior, no lo sabemos, ¿no? Estoy nada más inventando. Pero si la presión es constante en todos los puntos del fluido, recordemos que este bloque rosa es el fluido, si la presión es constante en todos los puntos del fluido, pues no va a haber ningún efecto por la presión, pero si hay mayor presión en algún extremo, sí le va a provocar algún tipo de desplazamiento o deformación al fluido, ¿no? Entonces, resumido estas serían, hay que considerar algo, la presión va a estar presente porque inclusive cuando un cuerpo está a la atmósfera tiene presión atmosférica encima, entonces vamos a ver que la presión va a ser una de las fuerzas de superficie. ¿Por qué una de las fuerzas de superficie? Como les decía, pues simplemente la presión atmosférica está sobre el fluido, ¿no? Entonces, va a ser de superficie y va a, porque se aplica sobre los puntos de la superficie del fluido, ¿no? Sin embargo, la gravedad o el peso involucra a todo el fluido. Hace un momento decía su compañera, pero es que en el peso ya está incluida la gravedad y tiene toda la razón. Es masa por gravedad es el peso. Entonces, la gravedad va a ser algo que va a referir a todo el volumen del fluido y la presión es solamente una fuerza de superficie porque solamente va a afectar a la superficie del fluido. ¿Sí? Más o menos, chicos. Sí, profesor. Gracias. Entonces, más o menos así nos quedó nuestro diagrama y esto viene a continuación. Aquí decimos que, hace un momento decíamos que teníamos que establecer las condiciones para poder orientar todo hacia un flujo estacionario. Ahora, vamos a tener ciertas suposiciones para resolver este sistema de una película descendente. Una de las consideraciones es que es un régimen laminar. Quiere decir que entonces aquí vamos a considerar que hay una capa y luego otra capa y otra capa, ¿no? O sea, que están en capas las láminas del fluido. Dice, la interfase sólido-fluido, la velocidad del fluido es nula. La velocidad del sistema permanece constante. Las propiedades físicas del sistema permanecen constantes. ¿A qué propiedades físicas creen que se refiere? ¿Cuáles podrían permanecer constantes? El volumen. Voy a dejarlo en volumen, pero ¿qué otra propiedad me conviene? Tengo un fluido que se desplaza por una pared. Esta película de gotitas van sobre la pared. ¿Qué más me conviene mantener constante? ¿Qué masa? Densidad. ¿Qué otra cosa? ¿Puede ser su masa? La viscosidad. Puede ser su masa. Y algo que me dijo importante, viscosidad. Nos interesa, digo, si la densidad se mantiene constante, por ende su masa y volumen también. Y la viscosidad, nos conviene que se mantenga la viscosidad constante. ¿Por qué? Ustedes lo vieron, en los tipos de fluido había viscosidades que cambiaban con el tiempo, viscosidades que regresaban a la misma velocidad inicial después de un tiempo, etc. En este caso nos conviene o es conveniente para la resolución de problemas establecer que la densidad y la viscosidad del fluido o de este sistema permanecen constantes. Además, dice aquí, los fenómenos de perturbación por efectos finales no se consideran. ¿A qué me refiero con perturbación de efectos finales? A que si aquí se va desplazando esta película, van a decir, ah, pues es que aquí cae como cascada y entonces hay una caída libre y etcétera. No, vamos a despreciarlo. No nos interesa qué pase después de este punto. Nuestro sistema es esto, nada más. Lo que pase después no nos afecta. Por eso vamos a cancelar los efectos finales. No los vamos a revisar. Entonces, estableciendo estas suposiciones, entonces podemos empezar a plantear el balance de cantidad de movimiento, donde dice que la entrada de cantidad de movimiento
más la generación de cantidad de movimiento menos la salida es igual a la acumulación de cantidad de movimiento, ¿no? Esto tiene todo que ver con lo que les platicaba hace un momento, con los balances de masa. ¿Por qué? Porque la velocidad de salida de masa del volumen de control, es decir, la velocidad con que salga esta masa para acá, menos la velocidad de entrada de masa del volumen de control, menos la velocidad de entrada, más la velocidad de acumulación de masa, tiene que ser igual a 0, porque no vamos a generar masa, ¿sí? Aquí estamos hablando, ojo, aquí estamos hablando de masa. No vamos a generar masa. Entonces, por eso dice, salida menos entrada más acumulación igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de masa. O sea, la velocidad con que entre la masa, la velocidad con la que empieza a desplazarse la película, perdón, es la velocidad de salida con la que sale la película, la velocidad de entrada con la que, valga la redundancia, entra la película, menos lo que se acumula, aquí va a estar, ¿no? Entonces, a esto se refiere este balance de masa, la velocidad de salida de masa, entrada y acumulación. Y al respecto también tendríamos que ver que aquí la ecuación de balance de cantidad de movimiento dice entrada de cantidad de movimiento, generación, salida y acumulación. Para completar esta ecuación tendríamos que ver que hay una suma de fuerzas actuando sobre el volumen de control. ¿Cuál es nuestro volumen de control? Este es nuestro volumen de control. No es que se está desplazando la película. A partir de ahorita, este es mi volumen de control, es como mi objeto de estudio. No me importa nada más que este es mi volumen de control. Bueno, que ya se manchó ahí, ¿no? Pero sin relleno. Este es mi volumen de control. De tal forma que entonces la suma de fuerzas actuando sobre el volumen de control es la velocidad del momento lineal a la salida, la velocidad a la entrada, más la velocidad de acumulación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este, que tiene que ver con esta balance de cantidad de movimiento? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguna duda, pregunta o aclaración. No. Ok. Entonces, ya que tengo este balance de cantidad de movimiento, también para resolver un problema de balance de cantidad de movimiento, escribir el balance de cantidad de movimiento para una envoltura finito. ¿A qué me refiero con una envoltura de espesor finito? A que este es mi volumen de control finito, está definido hasta dónde empieza y dónde termina, de dónde va a empezar la cantidad de movimiento y dónde va a terminar la cantidad de movimiento, o sea, de dónde a dónde voy a medir cuánto se mueva o cuánta cantidad de movimiento transfiera de aquí hasta acá, y ya. Entonces ya tengo, y tenemos que escribir el balance. Se hace tender el espesor a 0 utilizando la definición de la primera derivada para obtener una ecuación diferencial. Se introduce la expresión newtoniana y se resuelve la ecuación y se ponen las constantes. Esto ahorita lo vamos a ver, pero aquí lo más relevante es el establecer tu sistema o establecer el volumen de control de un espesor finito. Definir qué es lo que voy a estudiar, que en este caso va a ser esta parte. Entonces, ya que establecí eso, para empezar a realizar un balance de cantidad de movimiento, establecer que está en régimen laminar. Entre la interfase la velocidad es nula. Y aquí dice, la densidad, viscosidad y temperatura se consideran constantes. No hay perturbaciones finales. Es un flujo estacionario. Y es un fluido newtoniano, ¿sí? Redundante porque me podrían decir, ay, es que el fluido newtoniano pues siempre tiene la viscosidad constante. Okay, pero también sabemos que un fluido newtoniano va a tener todas las capas arregladitas, ¿no? Van a estar todas ordenadas estas capas. Entonces, vale la pena establecer todo esto donde tenemos las consideraciones que debemos hacer para realizar un balance de cantidad de movimiento. Entonces, si es un flujo estacionario, les
tengo una pregunta. ¿Qué pasará con respecto al tiempo? ¿Habrá cambios? No. No. Es constante. Es constante. No hay cambios con respecto al tiempo. Entonces, esas son las consideraciones. Y ya que tenemos las consideraciones, podemos ver aquí. Me imagino que ustedes también ya habían revisado esta parte. Tenemos este es el mismo dibujito o ampliado de esta película descendiente, ¿no? Esto que está más oscuro es el sólido por el que se desplaza y esta cosita gris más clara es la película. Y entonces, imaginemos que esta es la película que se desplaza por un sólido y este es mi sólido, ¿no? Este que está aquí. Este. Y entonces dice aquí, entrada de cantidad de movimiento por flujo convectivo. Eso de flujo convectivo. ¿No vimos la clase pasada lo de convectivo, no? Que como un agente externo aplica el movimiento. Gracias. Sí. Al que un agente aplica el movimiento y lo que más nos interesa es la de cantidad de movimiento por flujo convectivo, es porque hay movimiento, usted mismo lo dice, y entonces hay una cierta velocidad. Está aquí entrando la cantidad de movimiento, esta cantidad de movimiento por velocidad está entrando aquí. Y aquí está saliendo también como velocidad, pero además de todo eso, hace un momento en el otro diagramita que veíamos me decían, bueno, también tiene que ver el esfuerzo cortante. Y sí, aquí dice, entrada de cantidad de movimiento por transporte viscoso o molecular. ¿Por qué? Y si ustedes se fijan, el fluido lleva una dirección en este sentido. Sin embargo, la entrada de cantidad de movimiento por transporte viscoso o molecular va perpendicular al sentido de... Está aquí. ¿Ya ven? Esta es la entrada de cantidad por movimiento de transporte viscoso o molecular. Y si sigue acá, dice salida de la cantidad de movimiento por transporte viscoso molecular. ¿Por qué? Si ustedes lo recuerdan, el esfuerzo cortante, esta cosita que tenemos aquí, lo que tiene que hacer es aplicar una cierta cantidad de presión para vencer a la viscosidad y entonces el fluido fluya. Entonces tiene que entrar de manera perpendicular para que este fluido empiece a moverse de alguna manera, ¿no? Además de todo, dice movimiento por transporte. Puede ser por transporte viscoso o molecular. Porque imaginen que voy a tomar esto. Aquí se está desplazando y entonces, como decíamos hace rato, en el caso del transporte viscoso, hay canastos. Mi círculo se deshizo. Es cómo se va a comportar esta molécula, le va a transferir a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Y se supone que donde hay mayor cantidad de velocidad, o sea, aquí el sólido, voy a escribirle aquí, está fijo, es una placa fija. Placa fija. Aquí hay una placa fija y sobre esta placa se está desplazando el fluido. Entonces, si esta placa está fija, aquí, ¿qué velocidad va a tener esta partícula roja, chicos? Imaginen que esta partícula roja pertenece al fluido. ¿Qué velocidad va a tener esta partícula que esté pegada a la placa fija? Nula. No tendría velocidad. Exactamente, es nula. No tendría velocidad. ¿Por qué? Porque aquí está fijo, no hay movimiento. Sin embargo, este fluido se está desplazando por convección y algo que nos faltó señalar aquí es que está abierto, o sea que aquí hay presión atmosférica.
y entonces está abierto de tal manera que la mayor cantidad de velocidad va aquí, por eso se desplaza. Aquí hay más velocidad, entonces esta que trae mayor velocidad en esta capa, cuando imaginemos que esta estaba aquí, se desplaza, contagia a esta se desplaza, y así se va contagiando la cantidad de movimiento hasta llegar a 0, porque aquí la placa está fija y no se va a mover el fluido, ¿sí? Por eso va a generar esta parte, porque la mayor cantidad de velocidad está aquí. Entonces, si aquí tengo una velocidad de 0, ¿cómo creen que sea el esfuerzo cortante aquí, en la base? ¿Mayor o menor que acá? Sería menor, ¿no? No, aquí tengo en 0 mi velocidad. Aquí mi fluido está pegado a la pared. ¿Cómo va a ser cómo necesitaría ser mi esfuerzo cortante aquí en la parte inferior? Mayor, ¿no? Porque el esfuerzo es precisamente esa fuerza necesaria para que se fluya. Sí, gracias. Va a ser mayor. Por eso es que está este triangulito así para el esfuerzo cortante. Cuando la velocidad sea 0, mi esfuerzo cortante es el máximo para lograr que se mueva el fluido. Cuando mi velocidad es la máxima, como lo vemos aquí en la parte superior donde termina el triángulo, voy a mover esta cosa para aquí. Cuando mi velocidad es la máxima, mi esfuerzo cortante es 0. ¿Por qué? Ni siquiera necesito aplicar fuerza, ya lleva la velocidad máxima. Ya ahí ya no llevo esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ver en este tipo de gráficas. Esta gráfica que parece un triángulo te está diciendo cuánto es el esfuerzo cortante o el esfuerzo cortante que se está aplicando en las diferentes zonas. Donde el fluido esté fijo es cuando vas a aplicar más esfuerzo cortante. Cuando el fluido está ya en la máxima velocidad, pues ya aplica 0 de esfuerzo cortante. Y así pasa igual aquí en la velocidad, ¿no? Al revés. Entonces, esta es la entrada de cantidad de movimiento por flujo convectivo, es decir, por movimiento por velocidad. Y aquí está la salida por velocidad, ¿no? Y además de todo, tenemos al esfuerzo, a la cantidad de movimiento por transporte viscoso molecular, que tiene que ver con el esfuerzo cortante. Y aquí y la salida no está escrita, pero estaría aquí la salida, ¿no? También algo que nos dice es que puede ser que exista una presión inicial aquí, donde tenemos, aunque ustedes no lo vean, este circulito rojo nos indica los ejes de referencia. ¿Ya lo vieron? El X y Z. Sí, profesora. Ok, estos son mis ejes de referencia. Y me interesa mucho colocarlos donde sea la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque si yo dejo aquí mis ejes de referencia, puedo decir que, o sea, a lo mejor están allá afuera, pero lo que quiere, lo que quiere decir es que a partir de donde yo delimité mi volumen de control, que es este, donde están las líneas cortadas, a lo mejor para acá sale más agua y para acá entra más película, pero este es mi volumen de control, no más. Esto es lo que me interesa. Entonces, en este volumen de control, yo tengo aquí a mi eje X, que se me fue chueco, mi eje X, este es X, ¿no? Y para acá es Z. Y hacia el fondo es Y. No lo voy a ver ahorita, pero ahí está Y. Ahí están mis coordenadas. Entonces, puedo ver que mi fluido se está desplazando en dirección Z, ¿no? Llevo una velocidad en dirección Z. O sea, mi vector velocidad va para acá y va a una velocidad en Z. También puedo ver que mi fluido, esta película dice que tiene un espesor finito. Y también podemos decir que en un momento vamos a pensar que engruesa la película y llega hasta acá, o puede ser que disminuya. Pero entonces, esto quiere decir que la película puede tener un cambio infinitesimal y puede estar así en delta. Por eso aquí está delta X, porque me indica el cambio que puede llegar a tener la película con respecto al desplazamiento que está sufriendo. ¿Sí? Entonces, nos conviene aquí porque aquí puedo decir, bueno,
como aquí inició mi volumen de control, yo voy a decir que aquí Z es igual a 0. Por eso mi presión 0 aquí. Y aquí Z es igual a L, porque aquí está la longitud. Hasta acá Z es igual a L. Además, otra de las condiciones es que siempre tenemos que trabajar los ejes en el lado positivo. No nos conviene trabajarlos en lados negativos, solamente en las coordenadas positivas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría si de repente yo colocara aquí mis ejes? Que yo dijera, para acá va X y para acá va Z. ¿Qué va a pasar cuando me digas cómo se está desplazando el grosor de la película? ¿Qué tendríamos que decir ahí? Si dejara yo acá arriba mis ejes. Acuérdense que esto de aquí es el ancho del grosor de mi película, ¿eh? Es cuánta agua está escurriendo aquí, es esto. ¿Y qué pasa si yo dejo aquí mis ejes y ahora los pongo aquí? Para acá X y para acá Z. Cuando me digan, ¿cómo es el cambio del grosor de la película? Pues ahora se estaría tomando en cuenta como la superficie del fluido, entonces no habría cambio en el volumen. O si llega a haber cambio, tendría que usar un eje negativo, menos X, porque dejé mis coordenadas acá, ¿sí? O si yo coloco aquí mis coordenadas, que aquí sea X y para acá Z, y mi volumen de control sigue siendo el mismo, ¿eh? Donde están las líneas punteadas. Si yo dejo aquí mis ejes o mi origen, igual voy a seguir visualizando el grosor de la película como menos X, pero también voy a tener un cierto desplazamiento de la película que va a estar en el eje negativo de las zetas, ¿no? Y va a haber una cierta cantidad de película que va a estar también en el eje negativo de las Ys. Entonces, tenemos que orientar nuestras coordenadas de la mejor manera o de la mejor manera que nos convenga, que nos permita establecer coordenadas para verificar el desplazamiento que tienen los fluidos o para verificar cómo se está transfiriendo la cantidad de movimiento. No sé si me di a entender. Maestra, ¿de qué depende que la película se haga más gruesa o más delgada? Pues solamente de las condiciones del problema, porque te pueden decir, lo que vamos a buscar es que siempre se va a buscar en los planteamientos de los problemas que las películas tiendan a cero, es decir, que se hagan tan delgaditas que tiendan a cero. Pero te pueden preguntar en algún problema, bueno, ¿y qué pasa si la película va desde 0 hasta 10? Entonces ahí ya tienes un límite inferior y un límite superior. Va a depender de condiciones del problema, pero idealmente para resolverlos siempre vamos a buscar que la diferencia o que el cambio tienda a 0. ¿Sí? Okay. Y por último, si a mí se me ocurre poner aquí mis coordenadas, que aquí sea X y aquí sea Z, pues tal vez me convenga porque pues Z sí empieza en 0, empezaría desde 0 hasta L. Y en el caso de la X, pues aquí tendría yo pues X negativa. Entonces, cuando yo hable del espesor de la película, como me cierta su compañera, pues diría que el espesor de mi película es 2X, porque hay una X de este lado y otra en el negativo, son 2X. Entonces, ahí es donde no me conviene colocarlo aquí en medio porque no me funcionarían las coordenadas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que establecer un marco de referencia que nos convenga y que los ejes de las coordenadas sean positivos. Es como lo que más nos conviene, ¿no?
Ok, entonces tenemos a este fluido que está desplazándose sobre esta pared. Tiene movimiento y sale de este lado. Pero además dijimos algo, dijimos que es un flujo estacionario. ¿Qué va a pasar con la velocidad que tiene aquí y la velocidad que adquiere acá? ¿Cómo va a ser? Constante? Constante, ¿no? Sí, se va a mantener constante y eso entre comillas nos elimina un término, pero eso hay que revisarlo, ¿no? En el momento que dijimos flujo estacionario, la velocidad se mantiene constante. Esta es una vista del fluido, de cómo se está desplazando por el plano inclinado, y esta es otra vista, ¿sí? Es el mismo, nada más que como que visto de frente. Aquí no veíamos el eje Y aquí sí estaríamos viendo al eje Y. ¿Sí lo observan? Sí, profesor. Sí. Okay, este es el eje. Entonces, de acuerdo a esto, algo que podemos ver es que dice entrada de cantidad de movimiento más generación menos salida de cantidad de movimiento es igual a acumulación. Si declaramos que este sistema está en un flujo estacionario, ¿qué términos quitarían de aquí? Generación de ¿Generación? movimiento. Exacto. ¿Algún otro más? La acumulación. Gracias. Entonces, generación y acumulación. Eliminamos porque declaramos que es un flujo estacionario, no hay cambios con respecto al tiempo. Entonces, en el momento que se declara un flujo estacionario, quiere decir que la entrada de cantidad de movimiento menos la salida de cantidad de movimiento va a ser igual a ¿qué? A cero. A cero. Gracias. Cero. Esto aplica para un flujo estacionario. Entonces, también eso, podríamos decir que la entrada de cantidad de movimiento podría ser igual a la salida de ustedes. ¿Sí o no? Sí, En un flujo estacionario, sí, ¿no? Ya sea que lo expresemos de esta manera, que entrada, bueno, salida menos entrada debería ser, ¿no? Salida menos entrada es igual a cero, o que la entrada va a ser igual a lo que salga, ¿sí? Entonces voy a dejar esto aquí, voy a reorganizar esto. Y ya. Entonces, quiere decir que tenemos entrada menos salida. Nos dicen que hay entrada de cantidad de movimiento por flujo convectivo. Fuerzas cinéticas, la velocidad. Estas de aquí serían las fuerzas cinéticas. ¿Por qué? Porque son referentes al movimiento, a la velocidad. La entrada de la fuerza cinética menos la salida de la fuerza cinética. Y aquí, si hablamos de fuerzas, pues fuerza es igual a masa por aceleración, me habían dicho hace un momento, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se considera que tenemos la velocidad por W por delta X. ¿Por qué? Porque W es este ancho y delta X es la altura, porque por aquí está entrando la velocidad, por esta área está entrando, por esta. Este recuadro que se ve aquí es en esta como está, es el área por el cual está saliendo y con una cierta velocidad y densidad, porque el fluido tiene una densidad. Entonces, esta sale de este lado, no se ve en este dibujo. Disculpe también que le interrumpa, pero es que se trabó y no le logré entender.
Sí, profesora, se cortó mucho En su esta diapositiva. ahorita. Disculpe. Ay, discúlpenme. Les decía, ¿ya me escuchan otra vez bien? Sí, maestra. Sí. Gracias. Les decía que de acuerdo a los balances de cantidad de movimiento tenemos que es entrada menos salida, ¿no? Ya vimos sí escucharon hasta que tenemos solamente entrada menos salida porque es un flujo estacionario. Sí. Sí, maestra. Sí. Entonces tenemos entradas y salidas. Y les decía que este diagrama, esto es verlo como de lado y esto es como si lo vieras de frente. Aquí está el cuadrito por donde está entrando y por acá sale, ¿no? Entonces, aquí en las entradas tenemos fuerzas cinéticas, que son cantidad de movimiento por flujo convectivo, o fuerzas cinéticas. ¿Por qué? Porque tienen velocidad. Esta está entrando de este lado, es decir, por esta zona rosita que acabo de rayar, por aquí está entrando a una velocidad. Esta velocidad está entrando a través de una área. ¿A qué me refiero con área? A esta parte de aquí. Este rectángulo que se forma sería mi área. Y mi área es W por delta X, porque es lo que va a cambiar aquí. O puedo dejarlo como ρ, pero vamos a trabajar ahorita con delta X, ¿no? Este es el área por la que entra la velocidad. Entonces, esta es mi entrada y a la salida sale por esa misma área con una velocidad constante. Entrada menos salida. Y también tenemos las fuerzas viscosas, que sería la fuerza que se requiere para vencer la viscosidad. Por eso está involucrado aquí el esfuerzo cortante, ¿sí? Porque es la presión que se ejerce en una determinada área, ¿no? Porque, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí están de acuerdo? Entonces, presión por área es igual a fuerza. ¿Sí? Sí. Sí. Sabemos que el esfuerzo cortante es este es L, es toda la longitud de la placa y sobre W. ¿Por qué? Porque las fuerzas viscosas es por donde se va a deslizar todo el fluido. Se va a deslizar sobre la placa. Es por donde va a ir dejando todas sus fuerzas viscosas. Recuerdan que cuando veíamos la clase pasada me decían, es que es la fricción sobre el sólido. Y les dije, bueno, pero si es un fluido, me dijeron, entonces no sería fricción, sería viscosidad. Y sí, las fuerzas viscosas van a ocupar todo el área que va pegada a este sólido porque por aquí, por el sólido, se está desplazando el fluido. Por eso es que el esfuerzo cortante tiene que así sobre esta, ¿no? Sobre todo el área, es decir, si yo este rectángulo que está en la parte, este rectángulo que voy a empezar a marcar de alguna manera bien, sobre este rectángulo sobre el que se está aplicando las fuerzas viscosas. Y si ustedes ven, el área de este rectángulo es W por L. ¿Sí, más o menos? Sí, maestra. ¿Podría regresar un segundito a la diapositiva anterior? ¿Está? Sí. Entonces, aquí dice que se va a aplicar cuando sea igual a X, o sea, cuando esto se aplique cuando sea X o cuando llegue a X más delta X. ¿Puedo regresar a la otra tantito? Sí, maestra, gracias. Gracias. Entonces, ¿se acuerdan que aquí tenemos nuestra referencia? Aquí es el origen, ¿no? ¿Cuánto vale aquí X, muchachos? En el punto rojito que acabo de hacer aquí. 0. Gracias. 0 porque es el origen. Entonces, si proyectamos este origen a nuestra placa, se supone que aquí, X, ¿cuánto vale en esto verde? ¿Cuánto vale ahí X? 0. 0. Entonces, mi esfuerzo cortante va a ser desde que X sea igual a 0, o sea, cuando esté bien pegadito el fluido, o cuando exista un cambio de X más delta X, ¿no? Cuando llegue aquí, por ejemplo.
Es X más lo que cambie de delta X. Por eso es que aquí en la ecuación dice que es entrada cuando entra en X menos salida cuando es X más delta X, porque hay un incremento. Y la otra fuerza que podemos tomar en consideración es pues no es una fuerza, pero es la fuerza de superficie que se aplica, que sería la presión. Voy a ponerle aquí fuerza de superficie. ¿Sí? Y es igual a presión, ¿sí? Porque aquí dice presión en 0 y presión en L. Aquí Z es 0, perdón, y aquí al final Z vale L. Entonces puede haber presión aquí en Z, en 0, perdón, y presión en L. Esa es la diferencia de presión desde un extremo de mi elemento de control hacia el otro extremo. Si lo veo en este diagramita, podemos ver que aquí igual Z es 0 y aquí Z es L. Entonces puede haber presión en 0 y presión en L, ¿no? Dependiendo. Y obviamente esta presión igual se ejerce sobre una área, que en este caso es W por delta X. ¿Por qué? Se fijan que esta es W y otra vez sería por delta X, porque es la presión que se ejerce aquí y que sale acá, ¿no? Y otra fuerza que vamos a tomar que va a ser sobre todo el volumen de control es la de la gravedad, porque la gravedad se ejerce sobre todo el volumen. O sea, no nada más en esta entrada y en la salida. O sea, va a ser sobre todo el fluido. Hay gravedades. Entonces, por eso aquí es por el volumen. L por W por delta X. Ahora sí está tomando todo el prisma como L por W por delta X. Me está dando todo el volumen, porque sobre este volumen es sobre el que se ejerce la gravedad. Hace un rato me decía su compañera, pues es que la gravedad está incluida en el peso. Pues sí, o sea, la gravedad cae sobre esto y provoca una alteración, ¿no? Entonces, en el caso de la gravedad es sobre el volumen de control y sería la gravedad, ¿no? Como aquí está inclinado, aunque yo dejé aquí ver que hay gravedad, es lo que decía hace un momento su compañero. Bueno, hay un ángulo, sí. Como hay un ángulo, yo tendría que obtener esa fuerza de la gravedad que se genera sobre el eje de las X, llamarlo así, ¿no? O sobre el eje de las Z en este caso. Que sería aquí, ¿no? Por eso densidad por volumen por densidad. Si ustedes se fijan, volumen por densidad, ¿qué es? Área. No, volumen por densidad. Masa. Masa por gravedad. Peso, ¿no? Peso. Y el peso es una fuerza, ¿no? Entonces, volvemos a caer en que esta es la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el fluido para provocarle una transferencia de cantidad de movimiento o un movimiento. Y aquí si decimos que hay presión atmosférica, la presión que sea aquí va a ser la misma presión que esté acá. Y aquí la gravedad sí se ve afectada por el ángulo porque tendríamos que tomar la componente de la gravedad de acuerdo al ángulo. En este caso, si fuera una pared vertical y va cayendo el fluido aquí, entonces aquí no nos va a interesar el ángulo de la gravedad, nada más va a ser el valor de la gravedad, ¿no? Y ya no está el otro caso, canastos. Pero bueno, ahora vamos a ver esto. Esto que acabamos de ver es esta de aquí. Y va sobre el eje Z, o sea, aquí se está desplazando y este es X, ¿no? Y ya dijimos que la entrada menos salida va a ser igual a 0 porque es un flujo estacionario. Esto de aquí, son mis fuerzas viscosas. ¿Por qué? Porque son las fuerzas
que están rompiendo la viscosidad para que fluya, por eso aquí está el esfuerzo importante. Estas de aquí son mis fuerzas cinéticas. Bueno, las fuerzas cinéticas del elemento de control, mejor dicho. ¿Por qué? Porque son las que llevan velocidad, ¿sí? La velocidad está aquí al cuadrado. La reviso. Y esta de aquí abajo es mi fuerza por gravedad. En este instante, como dijimos que hay presión atmosférica, la presión atmosférica quiere decir que aquí la presión en 0 y la presión en L van a ser las mismas, ¿no? Van a ser igual. La presión aquí y acá va a ser las mismas, por eso no intervienen. Aquí en la diapositiva sí se observa cómo puede ser en caso de que sí intervenga la presión, pero si ya dijimos que hay presión atmosférica, entonces la presión aquí y la presión acá serían las mismas. Sin embargo, a lo mejor aquí me faltó pues anotar eso, que aquí había una diferencia de presión en caso de que se llegue a considerar, pero si no existe, pues no se anota en el balance. Ya tenemos aquí nuestras fuerzas cinéticas y la gravedad. Aquí ya dejé ¿cómo se llama? La parte que concierne la gravedad de acuerdo al eje, que es el coseno de beta, ¿no? Dice aquí, debido a que el flujo de masa es constante, ¿se acuerdan que hablábamos de la masa? En el inicio, debido a que el flujo de masa es constante, el transporte debido a la velocidad también va a ser constante. Y es lo que ustedes me decían, si la velocidad va a ser constante, la velocidad al inicio, la velocidad aquí, la velocidad de z y la velocidad de z aquí van a ser iguales. La velocidad de z cuando z sea igual a 0 va a ser igual a la velocidad en z cuando z sea igual a L. ¿Por qué? Porque es un flujo en estado estacionario, no cambia con respecto al tiempo, la velocidad va a permanecer. ¿Va a haber una velocidad z? Sí la va a haber, pero es constante. Entonces, como la velocidad también es constante, este término de aquí, porque la velocidad inicial menos se elimina. Y entonces el balance que nos queda va a ser este que vemos aquí. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿O no? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, entonces ya que tengo esto aquí, dice, se divide todo entre el volumen de control. ¿Se fijan? LW delta X, que es todo mi volumen de control, mi bloque del fluido, mi elemento de control. Se divide entre esto y me queda algo así, ¿no? Tan, 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 tan. Entonces, ya que lo dividí, puede quedarme algo así. Y esto se parece un poquito a lo que ustedes han visto en su clase o lo que ustedes vieron en cálculo diferencial integral, ¿no? ¿Qué pasa si aplicamos límite? ¿Se acuerdan que hace un rato decía yo que en los fenómenos de transporte se busca que delta X tienda a 0, que sea lo más delgadita que se pueda para hacer este balance? ¿Y por qué se busca que tienda a 0? Porque de esa manera podemos obtener una ecuación diferencial. Entonces, ya que dividimos, aplicamos el límite. Aquí me falta un coche. ¿No? Y aplicando el límite a esto, nos quedaría, si se fijan, hubo aquí un cambio, ¿sí revisan el cambio de signos que hubo? ¿O no? A ver, díganme. Sí, ¿Cuál fue el cambio de signos? pues de negativo a positivo, ¿no? O sea, ay, Ok. ay, ¿Cómo? A ¿No ver, cambia díganme. la gravedad? Ok, ¿por qué cambió? Bueno, me refiero al signo. De ¿Por qué menos pasa a ser más. ¿Y por qué cambió? Dígame usted. Ay, eso sí no sabría decirle. ¿Cómo está organizada esta ecuación y cómo está organizada esta ecuación? Voy a borrar esto. A ver, revise. ¿Qué cambió? La de abajo tiene dentro del límite a delta X, ¿no? X más delta X. Esto también.
Los términos se movieron, ¿no? O sea, el primero pasó como negativo y el segundo que estaba negativo pasó a positivo. Gracias. Era entrada menos salida, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? A la salida la pasé de este lado, a la entrada de este, y como dijo su compañera, se movieron los términos, y si estoy cambiando signo, también tengo que afectar al signo de aquí afuera. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, ya vimos entonces. Ya vimos entonces cómo quedó. Por eso cambiaron los signos. Y ahora sí, ¿por qué? Porque me conviene cambiar los signos, ¿no? Porque aplico los 4 pasos para llegar hasta mi ecuación diferencial. ¿Sí se acuerdan de estos 4 pasos? Sí, no, sí, no. Una función más el incremento de una función, más un cambio en una función, le aplico límite, llevo una derivada, ¿se acuerdan? Es la definición, ¿no? De la derivada. Exactamente. Bueno, se las dejé aquí, a lo mejor ya la sabían y estaba de más, ¿no? Pero aquí está, por si la necesitan. De tal manera que al aplicar el resultado de aplicarle el límite a esta ecuación, ¡ay, canastos! Al aplicarle el límite a esta ecuación, lo que me va a dar va a ser esto. ¿Están de acuerdo o no? A ver, revísenlo. Porque LW, ¿no? Sí. Esta sería esta que está aquí en color verde coqueto. Sería mi ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que describe el flujo de un fluido de la película descendente. Aquí está. El cambio de esfuerzo cortante con respecto a X va a ser igual a densidad por gravedad por coseno de beta. Esto es. Entonces, esta ecuación diferencial que escribe el flujo de un fluido, hay que aplicarle ahora la ecuación de Newton que expresa, no es la densidad, es la viscosidad. Perdón. Entonces, tenemos esta ecuación. Si relacionamos la ley de Newton de la viscosidad con esta ecuación, tenemos a esta variable que podemos sustituir en esta ecuación, ¿no? Hasta aquí, el cuadro verde es mi ecuación diferencial que describe el flujo de un fluido de película descendente. Hasta aquí ya llegué a mi ecuación diferencial. Ahora, si lo que voy a hacer es resolver mi ecuación diferencial, tengo que hacer uso de la ley de Newton de la viscosidad, donde me dice que el esfuerzo cortante de X en Z es igual a menos viscosidad del cambio de velocidad con respecto a X. Entonces, el cambio de velocidad en Z con respecto a X. Y entonces, sustituyendo, me quedaría, o sea, a esta parte, la sustituyo aquí y me quedaría esto. Y a ver, revisen si se sustituyó bien o no. ¿Sí? Sustituyo y entonces me queda esta ecuación. ¿Qué sucede? Ya tengo mis dobles diferenciales. ¿Se fijaron? Y a partir de aquí empieza la diversión. Porque ustedes son muy buenos para esto de las integrales. Entonces, a partir de aquí ya puedo empezar a resolver la ecuación. Porque ya tengo variables que puedo trabajar. Entonces, resolviendo, tengo primero esta parte de la densidad. No le hagan caso a este. Voy a corregir mi apunte porque este está mal. Al quedar así, dn de z, lo primero que puedo hacer es
hacer la primera integral. ¿A qué me refiero? Si yo coloco una integral aquí, pero aparte de todo hago un cambio de variables, esta la mando para acá, ¿no? Y hago una integral así. ¿Están de acuerdo? Y la con... Ah, no, sí estaba bien esta. Perdón. Primero mandé a la viscosidad del otro lado, pero no la borré de acá. ¿Sí? La viscosidad negativa la pasé de este lado dividiendo y está el signo negativo aquí. Entonces separo variables y empiezo la integración. Al separar variables, me queda x más c1, que es de la integral. Y de este lado, integral con derivada, pues ya se queda así y me queda cambio de velocidad en z con respecto a x. Y continúo resolviendo. Aquí tengo una constante, donde ahora si vuelvo a aplicar integral y otra vez también separo variables, paso para acá, de x, lo que va a hacer es que ahora tengo x al cuadrado, 2 mu, c1x más c2, ¿no? Y aquí esta integral con esta derivada, me queda solamente velocidad en z. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Hasta esta ecuación? Sí. Ok. Sí. Ok. De todas maneras les voy a dar este PDF para que lo revisen. Y sirve que me dicen dónde tengo ahí unos errores de dedo. Horrores de dedo, diría yo. Entonces, tengo esta ecuación y voy a establecer condiciones límite. ¿A qué me refiero? Yo tengo un diagrama, aquí tengo un diagrama que tiene a x0, z0 aquí, va desde 0 hasta L, va de x a delta x y aparte este espesor es ρ, aquí está, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo es? Ustedes me dijeron, la velocidad aquí en la placa es igual a 0. Y aquí arriba tengo la velocidad máxima, ¿no? Porque es la que va desplazándose. Por ejemplo, esa es una de las primeras condiciones que yo observo, que mi fluido en la placa está en 0, la velocidad, y en la parte superior mi velocidad es máxima. También puedo observar que aquí en la placa x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, mi velocidad es 0. ¿Sí lo notan? Es decir, aquí sobre la placa, luego, mi velocidad es 0. Ahí ya tengo dos variables que estoy evaluando. Cuando x vale 0, mi velocidad es igual a 0. ¿Y qué sucede? En este diagrama puedo ver que aquí me dice que esto es ρ. Voy a quitar esto de aquí. Podría decir, ok, si todo esto vale ρ, entonces cuando x vale ρ, puedo tener que es la velocidad máxima. O también puedo decir que cuando x es igual a ρ, mi velocidad, el cambio de velocidad con respecto a x ya es 0. ¿Por qué? No, ya no tengo cambio de velocidad con respecto a x porque ya se mantiene constante. En este punto mi velocidad ya es constante. Aquí arriba. Y si no, regresamos al otro diagrama donde estaba aquí, que aquí ya la velocidad ya va constante. Aquí tan, sobre la superficie, ¿no? Es la velocidad máxima y va constante. Entonces, estas son mis condiciones límite. ¿A qué me refiero con condiciones límite? A que mi diagrama limite esas condiciones. O sea, yo no puedo decir que la velocidad sobre la placa sea 10. ¿Por qué? Porque no es cierto, no se mueve. Entonces la velocidad es 0. Y aquí, pues sí es la máxima porque no va a adquirir más. Esto es lo más que va a adquirir. Entonces, esto es lo que está limitando a mi volumen de control. Mi volumen de control tiene límites físicos, pero también sus variables van a tener límites. Van a ir desde z igual a 0 hasta z igual a L. ¿Sí? Aquí más o menos con lo de los límites, chicos, ¿o no? Sí, profesora, creo que sí. Sí, ahí va. Sí, Sí. Ok. Primer paso es que siempre tenemos que establecer nuestro elemento de control y ver qué variables tiene, ¿no? La altura, el largo, el ancho, porque eso es lo que va a limitar como está aquí en
en este diagrama, este rectángulo que vemos aquí, este es mi elemento de control. Y esto es lo que va a estar limitando, o sea, el ancho o lo que es el espacio que ocupa el fluido sobre Y solamente puede ser igual a W, o sea, no hay más. Va desde 0 hasta W. Ese es el ancho que va a alcanzar. La longitud va a ir desde 0 hasta L, no más. Y X va a ir desde 0 hasta ρ, que tiene aquí este dibujito, ¿no? Esa es su máxima altura. Esto es lo que está limitando. Son como las dimensiones que limitan a mi elemento de control. Pero ahora también tengo que ver cómo lo limitan las variables. Y aquí es donde donde tenemos que empezar a ver lo que les decía hace un momento. O sea, la velocidad aquí en este punto es 0 y es x0. Aquí mi velocidad es la máxima, ¿sí? Y x tiene el valor de ρ, como lo observan aquí. Este es el valor de x. Eso es lo que está limitando, por eso se llaman condiciones límite, porque limita mi elemento de control, o limita el elemento de control que estamos estudiando. No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí. Sí. Gracias. Entonces, vamos aquí. Ahora con estos límites que tenemos, vamos a tomar estos. Cuando x es 0, la velocidad en z es 0. Cuando x vale ρ, la velocidad en z es la velocidad máxima. Entonces voy a evaluar las constantes de acuerdo a las condiciones límite. Evalúo cuando x es igual a 0 y velocidad es igual a 0. Es decir, mi ecuación que tengo aquí, esta, la estoy evaluando aquí. Cuando x vale x, aquí tenía x al cuadrado, aquí la tengo 0 al cuadrado, x0 y velocidad 0. Evalúo de esto, estoy evaluando y me queda c2 igual a 0. Y entonces, después, ya no lo dejé aquí, muchas gracias por mí misma. Tengo que evaluar también cuando x sea igual a ρ, que aquí tendría que poner yo velocidad máxima, ¿no? Y aquí iría una ρ al cuadrado, y aquí iría una ρ al cuadrado. Y entonces ya conozco que C2 es igual a 0, entonces esto es igual a 0. Y de tal manera que Vmax me quedaría igual a menos dg coseno de beta 2 mu, imaginen que es mu, ρ cuadrada más C1 ρ, ¿no? Eso es más o menos lo que me quedaría cuando sustituya yo las condiciones de aquí, estas segundas, que no las sustituí. Entonces, al sustituirlas, lo que va a pasar es que voy a despejar a C1 para tener el valor de C1 y después de eso ya puedo sustituir aquí en la ecuación y llegaría a una ecuación de distribución de velocidad, ¿sí? Que aquí dice, se obtiene cuando t es igual a 0. Y esta sería mi velocidad en z máxima. Entonces, todo esto hicimos para encontrar cuál va a ser el perfil de velocidad o la ecuación de velocidad. Y todo lo dejamos en función de variables porque no sabemos cuál va a ser su valor, pero ya desarrollamos una ecuación que nos permita, pues, verificar en un momento dado cómo se comportaría si tuvieran cierto valor estos límites, ¿no? No sé si hasta aquí preguntas, dudas o aclaraciones, chicos. O ya se durmieron del otro lado de la pantalla, tampoco lo sé. Profesora, ¿esa ecuación que se dedujo es como general o es para como específica para cada sistema, por así decirlo? Esta es específica para una película que se está desplazando sobre el eje Z, bueno, perdón, sobre el eje X. No, perdón, se está desplazando a una velocidad Z y tiene una altura X. Es específica, siempre la vamos a desarrollar para cada una de las condiciones, porque en el momento que yo les cambie en las ejes, cambio la velocidad. O sea, cambia todo. Si yo aquí, todo lo hicimos ahorita de acuerdo a este diagrama que teníamos. ¿Qué sucede si ahora yo en lugar de decirle que esto sea X, Z, le pongo una Y?
Este es Y y esta se vuelve Z. Todo va a cambiar porque la velocidad ahora va a ir sobre Y, ¿no? Y no voy a buscar delta X, voy a buscar una delta Z, ¿sí? Entonces, Sí, todas estas gracias. ecuaciones se van a deducir de acuerdo a las características que tenga nuestro elemento de control, o volumen de control, como lo quieran llamar. Les propongo algo. Voy a subir este PDF y junto con la presentación, de todas maneras ustedes ya habían revisado algo en el BIR, pues espero, y de todas maneras tenemos que seguir con transferencia de cantidad de movimiento en la próxima clase, lo revisan y aclaramos dudas de todo el procedimiento. ¿Qué les parece? Sí, maestra. Está bien, Sí, profesor. profesora. Bueno, entonces, seguimos con transferencia de cantidad de movimiento para la próxima clase, por favor. Y yo les subo aquí la presentación y el PDF. Si ven por aquí un error que se me fue un signo o una variable, que yo ya vi que se me fue uno aquí, porque moví la mu para acá y no lo había borrado, igual, si me pueden ayudar a encontrarlos, se los voy a agradecer. ¿Va? Sí, profesor. Sí, maestra. Gracias. Gracias. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, nos vemos el día lunes. Cuídense mucho. Diviértanse.